Un cordial saludo para todos, muchachos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario que ustedes decidan ver esta clase. Saludos para todos. Vamos a continuar con lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular y básicamente vamos a dar un poco lo que es la arteria carótida externa. Recordemos que ya de aquí en adelante nos dirigimos totalmente hacia cabeza y cuello. Ya nuestro destino de aquí en adelante en el sistema arterial es llegar hasta la cavidad bucal, poco a poco, eh, tomando en cuenta que con algunas arterias que vamos a tocar hoy ya estamos en cavidad bucal. De manera tal que es eh, importantísimo prestar atención a esto. Tienen la oportunidad de ver las clases varias veces porque va a estar colgada varios días, no va a ser un solo día, son varios días, una semana. Entonces, tómese su tiempo de prestarle atención y no solamente eso, tener a la mano algún texto o guía que les permita ampliar el conocimiento, porque esto es simplemente un abreboca de lo que es la arteria carótida externa. Es una arteria bastante compleja y vamos a empezar ya a entrar en materia con respecto a este gran e importante vaso sanguíneo, cuyas arterias colaterales veremos que varias van a la cavidad bucal. Teniendo presente que la arteria carótida común o primitiva, que la vimos o ya se vio incluso en la práctica, ella termina a nivel del borde superior del cartílago tiroides, punto en el cual comienza entonces la arteria carótida externa, porque es el punto en el cual esta arteria carótida primitiva se bifurca en sus dos ramos terminales, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Esa arteria carótida interna será motivo de otra clase que tiene que ver con la irrigación de los centros nerviosos superiores, cerebro, encéfalo, básicamente. Entonces, esa arteria carótida externa nace en ese punto, a partir de una dilatación que tiene la arteria carótida primitiva, que se llama seno carotidio. Es un elemento bastante importante porque tiene una irrigación que es controlada por el sistema, una inervación, perdón, que tiene un control del sistema nervioso central que contribuye a regular el flujo sanguíneo que asciende por las dos arterias. Entonces, su límite inferior viene dado por el borde superior del cartílago tiroides. Esto ocurre aproximadamente a nivel de C4 y esa arteria termina a nivel, o con esto, a nivel del borde posterior del cuello del cóndilo de la mandíbula, a nivel, repito, la arteria no termina en el cuello del cóndilo de la mandíbula, es decir, no finaliza dentro del cuello del cóndilo por razones obvias. A nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula se bifurcan sus dos ramos terminales, que sería la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial, que será motivo de las clases siguientes. Pues en ese trayecto a nivel cervical brinda o va a tener una serie de relaciones y va a brindar sus ramos colaterales. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos algunas de sus relaciones, voy a tratar de puntualizarlas en función de lo que conocemos y en función de lo que ustedes pueden ampliar. Entonces, tenemos que a nivel de este sitio, estamos ubicados aproximadamente a nivel de C4, repito, borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? Esa arteria, fíjense que se dirige oblicuamente hacia arriba y hacia adelante, relacionándose con el vientre posterior del digástrico, con los músculos estilios. Los músculos estilios son aquellos que se originan a nivel de la apófisis estiloides, en donde el estilogloso y el estilofaringio quedan medial a esta arteria, y el estiloideo y el vientre posterior del digástrico, que lo vimos en práctica, quedan lateral o por la parte externa de esta arteria, y son los músculos que ustedes ven aquí. Este es el vientre posterior del digástrico y este es el músculo estilo y oideo. Allá hacia medial está quedando el estilogloso, por ejemplo. Una vez que esta arteria sigue su ascenso, sigue subiendo, va a relacionarse con la amígdala, con la pared faríngea. También se va a relacionar, perdón, con la glándula tiroides, perdón, glándula parótida. En este gráfico, pues no se ve la glándula parótida. Si se viese esa glándula, no pudiésemos observar la arteria carótida externa, repito, con la glándula parótida.
no con la glándula tiroides, con la glándula parótida a este punto, a este nivel alto. Y ya hemos visto que esa arteria finaliza a nivel o en las inmediaciones por detrás del cuello, del cóndilo de la mandíbula. Entonces, esto sería algunas de sus relaciones más importantes: la glándula parótida, la pared faríngea y los músculos que les acabo de nombrar. Esa arteria se encuentra ubicada en una zona topográfica del cuello que se llama el famoso triángulo de Farabeu, cuya nomenclatura actual pues sería el triángulo carotidio. Recordemos que los epónimos ya no se usan en la nomenclatura anatómica, entonces vamos a llamarle triángulo carotidio. ¿Quién forma ese triángulo carotidio? Por un lado, hacia posterior, la gran vena yugular interna, que sabemos que acompaña a la carótida primitiva en su trayecto más inferior. Entonces, teníamos por un lado la vena yugular interna. Estas venas las veremos en la última clase. Uno de sus principales afluentes es el tronco tirolingo-faringo-facial, que lo vemos hacia acá, está punteado de negro, y hacia arriba un importante nervio que también veremos en su momento, que se llama el gran nervio hipogloso. Ahí se nos forma un triángulo que se llama triángulo carotidio, en cuyo fondo se nos proyecta el ascenso de esa arteria carótida externa, en donde gran cantidad de sus ramos colaterales se pueden observar en ese triángulo, haciendo la salvedad de que la arteria auricular posterior ya está fuera del triángulo, ¿sí? Lo importante es comprender que en este triángulo, que se llama el triángulo carotidio, lo veremos en el cadáver con toda seguridad, se va a proyectar el ascenso de la arteria carótida externa. Y aquí tiene sus ramos colaterales. Recordemos que la arteria carótida primitiva no posee ramos colaterales, no así la arteria carótida externa, que sí posee 6 ramos colaterales. Fíjense, 3 que se van a anterior, 2 que se van a posterior y uno que transcurre por la parte medial de esa arteria. Entonces, los ramos anteriores, de abajo hacia arriba, ¿verdad?, en ese estricto orden, son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial, repito, de abajo hacia arriba. Los posteriores, de abajo hacia arriba, estaría la arteria occipital y más hacia arriba la arteria auricular posterior, mientras que por la parte medial estaría ascendiendo la arteria faríngea ascendente. Esas son las 6 ramos colaterales que presenta la arteria carótida externa. Ya les voy adelantando que por razones obvias y por nombre, la arteria lingual va hacia la cavidad bucal y algunos de los ramos colaterales de la arteria facial también van hacia la cavidad bucal. Por eso tenemos que prestarle especial atención. Especial atención. Entonces, vamos a volver a este gráfico. Fíjense que aquí estaría el número 11, la arteria carótida primitiva. Luego se bifurca y seguimos ascendiendo con esta que va hacia adelante, que sería la arteria carótida externa. A poca distancia de su origen, ascendiendo, nos encontramos a la arteria tiroidea superior, seguimos subiendo, nos encontramos a la arteria lingual y seguimos ascendiendo y nos encontramos a la arteria facial, hacia adelante. Hacia posterior tenemos la arteria occipital y seguimos ascendiendo y nos encontramos con la arteria auricular posterior. Entonces, eso serían hacia adentro. En este gráfico no puedo ver el ascenso de la arteria faríngea ascendente porque está todo superpuesto. ¿Okay? Comencemos con cada una. Pues. Primero la tiroidea superior, que es la primera rama que brinda esta arteria, repito e insisto, de abajo hacia arriba en ese orden. Pueden haber variantes anatómicas, pero vamos a estudiarnos las cosas como clásicamente son, no las variantes anatómicas por ahora. Entonces, el primer ramo colateral que da hacia anterior, de abajo hacia arriba, es la arteria tiroidea superior, donde vamos a tener varios ramos colaterales, por supuesto, y unos ramos terminales. Entonces, como ramos colaterales tenemos el ramo subioideo o infraioideo, porque transcurre en las inmediaciones del hueso ioides, discretamente más abajo o en esas inmediaciones. Obviamente esta arteria va a contribuir en la irrigación de los músculos infraioideos que ya conocemos. Luego tenemos otra arteria que se llama esternocleidomastoidea media. Su nombre nos está diciendo cuál va a ser su territorio de distribución, es decir, parte del músculo esternocleidomastoideo. Hago la salvedad
que cuando hablamos, en el caso de las arterias, incluso de los nervios, territorio de distribución es la zona sobre la cual se distribuye, valga la redundancia, ese vaso sanguíneo. Entonces, aquí estamos haciendo referencia que la arteria esternocleidomastoidea media, gran parte de su territorio de distribución va a ser el músculo esternocleidomastoideo. Luego vamos a tener una arteria que se llaman laringeas, ¿sí? Una que se llama laringe superior, otra que se llama laringe inferior. Ambas arterias se van a distribuir en el interior de la laringe, epiglotis, cuerdas vocales y demás. No voy a ser muy extenso en este territorio de distribución porque en su momento veremos con mucho más calma la laringe, pero sí es importante comprender que estas arterias laringeas se van a distribuir básicamente sobre el órgano laringio, sus músculos intrínsecos, extrínsecos, al igual que las cuerdas vocales. Y luego tenemos una arteria que se llama cricotiroidea, que va básica y exclusivamente para el músculo cricotiroideo. Repito, eso lo veremos cuando veamos laringe. Voy a hacer una pequeña ampliación de esa zona para que veamos en esta imagen tan bonita la arteria que estamos hablando. Sobre todo la arteria infrayoidea, que es esta que está por acá, y luego las arterias laringeas, como por ejemplo esta, que es la arteria laringea superior, que perfora esta membrana, que se llama tiroidea y se va hacia el interior de la laringe. Fíjense que aquí hacia atrás se está desprendiendo la esternocleidomastoidea y por aquí abajito vemos la arteria cricotiroidea que se va para ese músculo, para el músculo cricotiroideo. Sus ramos terminales son varios, extensos, y finalmente van a llegar hacia la glándula tiroides, que es su destino final, irrigar la glándula tiroides. Recordemos que la glándula tiroides, por ser una glándula, recibe mucha sangre. Y vimos en la práctica de clases anteriores cómo de la subclavia hay un tronco que se llama tiro bisérvico escapular que desprende una arteria que se llama tiroidea inferior, cuyo territorio de distribución va a ser finalmente la glándula tiroides. Y por este lado, por la arteria tiroidea superior, sus ramos terminales se van a distribuir a lo largo de esa glándula tiroides en sus distintos lóbulos y en sus distintas caras. Por eso tenemos ramos internos, externos y posteriores. Entonces, esta sería la primera rama de abajo hacia arriba de la arteria carótida externa, la arteria tiroidea superior. Un peldaño más arriba nos encontramos con la arteria lingual. Esta arteria es importantísima porque ya va a la cavidad bucal. Definitivamente tengo que comprenderla porque su territorio de distribución abarca el piso de la boca y los músculos de la lengua. Entonces es importante conocerla. Bien, entonces esta arteria se desprende más arriba de la tiroidea superior, la tenemos por aquí, que va hacia adelante, por supuesto, buscando el piso de la boca, medial al músculo hiogloso, y vamos a tener como ramos colaterales un ramo que se llama hioideo, también se puede llamar como suprayoideo porque está discretamente por encima del hueso hioides. Luego tenemos una arteria que se llama sublingual, ¿sí? Que se va hacia el piso de la boca, la vemos por acá. Y luego tenemos una arteria que se dirige hacia el tercio posterior de la lengua, que se llama la arteria dorsal de la lengua y hacia su parte superior. Finalmente, su ramo terminal se conoce como arteria ranina y va a llegar hacia las inmediaciones del piso de la boca, debajo de la lengua, incluso puede transparentarse junto con las venas de ese mismo nombre. Cuando levantamos la lengua, vemos que la mucosa es bastante transparente y nos deja ver los vasos sanguíneos transparentados, pues se llaman raninas por el tema de la rana. Puede que la rana cuando se infla deja ver gran cantidad de los vasos sanguíneos, por eso se llama así, arteria ranina. En otro gráfico vemos cómo aquí estaría la arteria lingual, bien bonita, se ve desde su origen hacia su parte terminal. En su trayecto vemos como hacia abajo se desprende la arteria suprayoidea o el ramo yoideo, más o menos parecido. Hacia arriba se desprende la arteria dorsal de la lengua, que sería esta, y luego tenemos por acá un ramo que se llama sublingual. Y hacia aquí arriba tendríamos la arteria ranina, que se ve, repito, o no se ve, se transparenta junto con las venas sublinguales cuando levantamos la lengua. Entonces, fíjense cómo esta arteria nos va a abarcar toda o gran parte de la musculatura de la lengua
y también nos va a dar irrigación al piso de la boca. Son muchos ramos, estos son simplemente ramos que están descritos, pero de ellos se originan infinitos ramos más que van ampliando toda la irrigación arterial hacia el piso de la boca y hacia la lengua. Luego tenemos otra arteria que es muy importante para nosotros, como es la arteria facial. ¿Sí? Arteria facial. Oído al tambor. Porque esta arteria facial va a tener un trayecto profundo. Estoy hablando de la arteria facial, que es la última de los ramos anteriores, la última en sentido de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esa arteria va a tener un trayecto profundo a nivel del cuello y un trayecto superficial, que es el que usualmente vemos en las piezas cadavéricas. Entonces, ese trayecto profundo va desde su origen, cuando se desprende de la arteria carótida externa, hasta el borde inferior de la mandíbula. Del borde inferior de la mandíbula, luego se hace un trayecto superficial hasta que termina a nivel del ángulo interno del ojo. Entonces, el borde inferior de la mandíbula va a ser un elemento clave para separar un trayecto profundo de un trayecto superficial. Entonces, en ese trayecto profundo, obviamente va a estar cubierta por el nervio hipogloso, músculo digástrico, estiloideo, glándula submandibular, son elementos que están ahí. Y en su parte superficial va a estar cubierta por el cutáneo del cuello y gran cantidad de músculos de la mímica facial que ya conocemos. Porque esta arteria va transcurriendo por debajo del plano muscular. ¿Sí? Incluso hay que ir levantando músculos para poderla ver, para poder ver su trayecto a nivel de la cara. Pues está discretamente cubierta, ocurre, o repito, transcurre por un plano submuscular, es decir, por debajo de los músculos. Y aquí tenemos sus ramos colaterales, ¿no? Entonces, a nivel cervical, que sería la parte profunda, vamos a tener estos ramos colaterales, y a nivel facial, que sería su parte superficial, vamos a tener estas otras ramos colaterales. Por un lado tenemos entonces, en su parte profunda, en su parte cervical, esto significa desde su origen, hasta el borde inferior hasta el borde inferior de la mandíbula. Entonces vamos a tener una arteria que se llama palatina ascendente o inferior. Obviamente asciende, palatina, buscando la región amigdalina y la zona del paladar, también contribuye a irrigar faringe. Luego tenemos una arteria que se llama arteria del músculo pterigoideo interno, que va específicamente para ese músculo. Luego tenemos una arteria que se llama submandibular y una arteria que se llama submentoniana que transcurren por acá, por el borde inferior de la mandíbula. Vamos a ampliar un poquito esto. Vamos a ampliar un poquito esto para que nos deje ver algo de lo que estamos conversando. Fíjense, esta sería la arteria facial. Hasta aquí sería su segmento profundo y de aquí hacia su ascenso sería su segmento superficial. Obviamente los atlas no nos muestran absolutamente todo, por lo menos puntualizamos lo que nos muestra la foto del atlas. Pero esta sí es muy importante, que es la arteria palatina ascendente o arteria palatina inferior. Aquí está escrito un ramito tonsilar que se va hacia la amígdala palatina. Y por aquí tenemos la arteria submentoniana, que finaliza aquí a nivel de región del mentón, contribuyendo a irrigar el músculo borra del mentón, el músculo vientre anterior del digástrico, por ejemplo, el músculo miloioideo. Esta arteria submandibular se va básicamente para la glándula submandibular. ¿Okay? Y luego a nivel de su trayecto superficial o su trayecto facial, nos va a regalar la arteria maceterina inferior que se va hacia el músculo macetero. El músculo macetero recibe irrigación de varias fuentes, una de ellas es la arteria facial. Luego tenemos una arteria que se llama labial inferior, otra que se llama labial superior, que básicamente se va hacia el labio superior y hacia el labio inferior, toda la zona. Y otra arteria que se va hacia el ala de la nariz, que puede anastomosarse con la del lado contrario. Finalmente, vamos a ampliarlo otra vez. Fíjense como por aquí viene ascendiendo la arteria facial, nos da la arteria labial inferior, asciende, nos da la arteria labial superior, asciende, nos va dando ramos hacia la zona de la nariz, y finalmente esta sería su ramo terminal, que es la arteria angular, porque se va al ángulo interno del ojo.
Hay que comprender un poco que ocurren muchas anastomosis arteriales. Esto significa que muchas arterias se unen con otras. ¿Sí? Hacen circuitos arteriales de irrigación sanguínea a nivel del rostro. Eso es muy común. Eso es extremadamente común. Y gracias a eso es que las irrigaciones se compensan y se pueden mejorar en caso de que un vaso sanguíneo sufra una alteración o sufra un accidente. Veamos otra imagen aquí bien bonita de Atlas. Lo podemos ampliar otra vez. Vamos a ampliar otra vez. Bien bonita. Aquí tenemos la arteria palatina ascendente. Este será el segmento profundo de la arteria facial. Este será el segmento superficial de la arteria facial. Ya aquí vemos cómo transcurre la arteria submandibular. Por aquí vendría la arteria submentoniana. Esta arteria submentoniana puede anastomosarse con la arteria mentoniana, que veremos más adelante. Aquí tenemos la arteria labial inferior, labial superior, y sigue su ascenso buscando el ángulo interno del ojo, donde sufre anastomosis con arterias que vienen del globo ocular. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, fíjense cómo gran parte de su territorio de distribución va a todos los músculos mímicos, paladar blando, faringe, región amigdalina, en fin, tiene un amplio territorio de distribución de arteria facial. ¿Sí? Aquí vemos en un artículo científico disecciones de ella. Aquí está básicamente la arteria facial, aquí está disecada la arteria labial superior bien bonita, cómo sigue ascendiendo, las arterias que se van para su tabique, las arterias que se van hacia la nariz y sigue su ascenso. Esto no es fácil conseguir en nuestros cadáveres porque nuestros cadáveres son formalizados, están muy secos. Esto es fácil o es mejor conseguirlo sobre cadáveres frescos. Por aquí tenemos otra imagen bien bonita de cómo se forman esos arcos arteriales a nivel del labio superior y a nivel del labio inferior, dependientes de la arteria labial superior y labial inferior, que hemos visto que son ramos de la arteria facial. Aquí tenemos una foto clínica de una laceración del labio, que futuramente se va a suturar, por supuesto. Una foto hermosa, cortesía de nuestro exalumno, el doctor Emil Rosales, cirujano maxilofacial, está en Caracas. Aquí tienen su cuenta de Instagram, quien gentilmente me cedió esta foto hace tiempo atrás y la comparto con ustedes para que vean la arteria labial superior en vivo. Obviamente esto después se sutura y va a cicatrizar, este producto de un accidente. Agradecemos al doctor Emil por cedernos esta maravillosa foto. Esta sería la arteria labial superior. Luego nos vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los ramos que se originan en la zona posterior de la arteria carótida externa. De abajo hacia arriba nos conseguimos primero con la occipital, que nos va a dar una arteria que se llama esternocleidomastoidea. Por su nombre, obviamente, se va a ese músculo. Luego, esa arteria, que por cierto es esta que está aquí, vamos a ampliarla, sería esta que está aquí, esta es la arteria occipital, aquí la tienen, ella va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Recordemos que medial a la apófisis mastoides tenemos un elemento que se llama canal para la arteria occipital. Luego sigue ascendiendo, buscando la zona occipital, por eso se llama así, y voy de atrás para adelante, pues se llama así, y una vez que alcanza la región occipital, pues va a dar sus ramos terminales, un ramo interno y un ramo externo, que serían estos que están por acá. ¿Sí? Esos ramos suelen anastomosarse con arterias vecinas. Fíjense que aquí hay un arco de anastomosis con arteria auricular posterior. Entonces, en ese ascenso nos va a dar una arteria esternocleidomastoidea, ramos musculares ¿para cuáles músculos? Pues para los músculos de la nuca que ya vimos, esplenios, complexos, rectos y oblicuos. Vamos a tener ramos descendentes, ¿sí? Que son ramos anastomóticos, y vamos a tener una arteria meningia que se introduce por varios de esos forámenes que nos comunican con el endocráneo para ayudarnos a irrigar las meninges craneales. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo gran parte de su territorio de distribución se va hacia los músculos de la nuca y parte del músculo esternocleidomastoideo y meninges de la zona intracraneal. Esta sería la arteria, ampliémosla otra vez, el recorrido de la arteria occipital. Esta es la arteria carótida externa y aquí me voy con la manito por la arteria occipital, ascendiendo, paso por el canal para la arteria occipital, sigo hasta que en la zona occipital me divido en mis dos ramos terminales, uno medial y uno lateral.
¿Okay? Uno medial y uno lateral. Hacia más arriba, peldaño más arriba, nos va a brindar en la zona posterior la arteria auricular posterior, que me voy al gráfico anterior para enseñarla con más calmita antes de entrar en ese acercamiento. Entonces, aquí tenemos la arteria occipital que ya vimos y más arriba sería esta que está aquí, me voy con la manito. Esta sería la arteria auricular posterior. Auricular, es decir, por detrás de la aurícula. Sí, miren, aquí hay una anastomosis, repito, entre la auricular posterior y la occipital. Aquí hay anastomosis. Esto ocurre con mucha frecuencia. Entonces, aquí tendríamos entonces la arteria auricular posterior. Ramos colaterales importantísimos. Uno que se llama parotidio, porque ese ramo parotidio se me va básicamente a irrigar la glándula parótida. Luego tenemos una arteria estilomastoidea que se introducen por ese foramen entre la estiloides y la mastoides, se introduce por allí. Aunque fíjense que aquí hay un asterisco, esta arteria puede proceder de la anterior, de la occipital, es variable, es variable. Luego tenemos una arteria que se llama timpánica posterior, que se va hacia endocráneo buscando la caja del tímpano para ayudarnos a irrigar la caja del tímpano, es decir, el oído medio. Y luego ya en la zona auricular alta va a dar sus ramos terminales, ¿sí? Un ramo anterior y un ramo posterior o mastoideo. ¿Sí? Este sería un ramo anterior auricular y este sería un ramo posterior o mastoideo, que es quien se anastomosa con los ramos terminales de la arteria occipital. ¿Sí? Este sería el ramo anterior, ramo terminal, quiero decir. Esta arteria que voy a señalar con la flechita, fíjense, timpánica posterior, ¿sí? No sé si usted recuerda un elemento anatómico que se llamaba o que se llama el conducto timpánico o de Jacobson. Por ahí se introduce esta arteria que va buscando el tímpano, va buscando el oído medio. ¿Okay? Entonces, en este gráfico bien bonito, vamos a ampliarlo, vamos a tener carótida externa, auricular posterior, aquí tenemos entonces ramo parotidio, la timpánica, y ella sigue su ascenso y nos va a dar sus ramos terminales, uno hacia anterior y uno hacia posterior. Esa es la arteria auricular posterior. Nos está faltando la arteria faríngea ascendente, que se ve hacia medial. Por eso, en este gráfico, la arteria carótida, tanto externa como interna, están cortadas. Porque si estuviese la arteria carótida externa, no nos va a dejar ver la arteria faríngea ascendente. Por eso la vemos aquí cortada. Entonces, esta que está aquí será la arteria faríngea ascendente, es mucho más delgada que las otras 5 que acabamos de ver. ¿Sí? Esta que está acá. Se llama faringe ascendente porque básicamente nos va a dar ramos para la faringe. En su ascenso nos va a dar muchísimos ramos faringes, muchísimos ramos prevertebrales que se van, estos ramos prevertebrales son básicamente musculares para los músculos prevertebrales y también nos va a dar arterias para el tímpano. Finalmente, arriba nos da una arteria que se llama meningia, que se introduce también al endocráneo para contribuir a irrigar las meninges craneales. Básicamente esta arteria, su territorio de distribución básicamente va a ser hacia la faringe, ¿sí? Hacia la faringe, hacia los músculos constrictores de la faringe. En su camino contribuye a irrigar músculos prevertebrales y por supuesto, como vemos aquí, la caja del tímpano. La caja del tímpano. Entonces, estos serían nuestros ramos colaterales de la arteria carótida externa. Voy a compartir con ustedes rápidamente el atlas para verlo en acaso de este atlas maravilloso. Quiero compartir con ustedes y este pequeño atlas. Y fíjense acá, aquí tenemos entonces la arteria carótida común o arteria carótida externa. ¿Sí? Esta sería la arteria carótida interna que veremos después. En este momento nos está interesando esta, que sería la arteria carótida externa. ¿Sí? Esta sería la arteria carótida externa. Aquí. ¿Ven? Comienza, obviamente el atlas no lo muestra, pero comienza a nivel del borde superior del cartílago tiroides, asciende, 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 y fíjense cómo culmina acá a nivel del borde posterior del cuello del cóndilo. Este sería su ascenso. ¿Okay? Aquí tenemos la arteria tiroidea superior, que es la primera que va a dar en la parte anterior, de abajo hacia arriba, ¿sí?
Luego tenemos la arteria lingual, pues fíjense cómo se nos va hacia el piso de la boca, básicamente, ¿sí? Irrigando los músculos de la lengua y gran parte del piso de la boca. ¿Sí? Y aquí tenemos la arteria facial. Este sería su trayecto profundo desde su origen hasta el borde inferior de la mandíbula, y aquí la vemos ascendiendo en su trayecto superficial. ¿Sí? En su trayecto superficial. Fíjense que atrás más. Aquí podemos ver mucho mejor las cosas. No se ven todas las arterias, pero por lo menos trabajemos con las que hay. Esta sería, perdón, la arteria labial inferior, de aquí arriba. Tendríamos la arteria labial superior. En el caso de este atlas, si lo coloco aquí, me va a dar como arteria angular. Arteria angular realmente se llama cuando está más arriba, en el ángulo interno del ojo. No todo este ascenso realmente, es cuando está aquí arriba. Incluso la arteria facial puede tener variantes anatómicas. La arteria facial puede que no llegue hasta aquí, de hecho. Puede haber variantes anatómicas. ¿Okay? Pero sí quería mostrarles a través de este atlas, ¿sí? A través de este atlas, acá. Carótida común, hemos visto. Carótida externa, ¿okay? Tiroidea superior, lingual y facial. Y hacia atrás vamos a tener la arteria occipital, ¿sí? La arteria occipital. Vamos a acercarnos aquí un momentico, eso es. ¿Sí? La arteria occipital, que sería esta, fíjense cómo ella pasa por el canal para la arteria occipital que hemos visto, buscando la zona occipital, valga la redundancia, donde da sus ramos terminales, y más o craneal a esta, tendríamos entonces la arteria auricular posterior. Esta sería la arteria auricular posterior. ¿Okay? Aquí tenemos básicamente, la arteria faríngea no me la muestra este atlas, no me la muestra este atlas, pero creo que con estas tenemos una visión bastante acertada de esta arteria. ¿Okay? Vamos a darle compartir pantalla. Volvamos otra vez a nuestra clase matriz. ¿Okay? Volvamos a nuestra clase matriz, que es la que vamos a hacer. Entonces, repasemos. El ramo medial, arteria faríngea ascendente. En los ramos posteriores, auricular posterior y arteria occipital. Los ramos anteriores, de arriba hacia abajo, facial, lingual, de arriba hacia abajo, lingual y finalmente tiroidea superior. Para este caso les aconsejo que busquen, por supuesto, su atlas. En el site tienen la guía de estudio para que repasen sobre todo los territorios de distribución y nos quede bien claro, sobre todo su trayecto, límites, las relaciones más importantes, sus ramos colaterales y, repito, conocer a grandes rasgos su territorio de distribución. Entonces, bueno, muchachos, espero que hayan aprovechado, estamos a la orden, cualquier eventualidad nos la hacen saber por el grupo, por favor, y me despido otra vez, buenas tardes, noches o mañana en función del horario que ustedes estén viendo esto. Les aconsejo que la vean varias veces la clase y como les dije hace rato, tengan textos, atlas o imágenes a la mano para que puedan repasar. Un cordial saludo para todos.